Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, habló hoy ante la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Pero previo a su arribo a Nueva York ya era objeto de debate. Resulta que se trata de uno de los pocos o de los contados presidentes a nivel mundial que no ha querido inocularse contra el COVID-19. Él no cree en la vacuna, tampoco cree que un ciudadano debe portar una especie de pasaporte en la que indique que ha sido inmunizado contra el virus. Y todo esto en los Estados Unidos, mucho antes de la llegada de Bolsonaro, generó un gran escarceo, porque las Naciones Unidas como institución tiene establecido de que sus empleados, sus visitantes, tienen que estar inoculados contra el COVID-19. Pero con Bolsonaro mucha gente se preguntaba, pero ¿qué van a hacer con el presidente de Brasil, que está invitado a su Asamblea General y es un jefe de Estado de un país extranjero? ¿Le van a impedir el ingreso? Bueno, no se le impidió el ingreso a Bolsonaro. Él entró como Pedro por su casa, como se esperaba, y pronunció un discurso donde se dedicó en gran parte a justificar su actitud contra el COVID-19. Brasil es uno de los países en el mundo con mayor número de contagios por el virus, con mayor número de muertos, porque desde el principio sus autoridades no actuaron con la debida responsabilidad. Y los ministros de salud que se atrevieron a disponer en medidas de confinamiento, de llamar a la población, por ejemplo, a mantenerse en su casa, a usar mascarilla, entraron en contradicción con Bolsonaro y fueron destituidos o tuvieron que renunciar. Hay un récord. En menos de un mes, Brasil tuvo 2 ministros de salud. Pero hay un reporte, Barriuso, muy interesante, donde se pone en evidencia esto que estoy diciendo, este relato que estoy haciendo de la visita de Bolsonaro a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Así que adelante, director. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró el martes en contra del pasaporte sanitario durante la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. No obstante, informó que su gobierno distribuyó más de 260 millones de dosis de vacunas y que más de 140 millones de brasileños, casi el 90% de la población adulta, ha recibido por lo menos la primera inyección. Apoyamos a vacinación. Apoyamos la vacunación. Sin embargo, nuestro gobierno está en contra del pasaporte sanitario o de cualquier obligación relacionada con la vacuna. Relacionada a vacina. En su discurso, Bolsonaro presentó la imagen de un Brasil idílico, sin corrupción, con la credibilidad recuperada y la mejor política medioambiental. Y resumió que el gigante sudamericano... Bueno, no sé qué pasó con el video ahí de AFP, pero lo cierto es que todo parece indicar que la pandemia se llevará de encuentro a Bolsonaro, porque en las elecciones próximas presidenciales todas las encuestas apuntan que Luis Ignacio Lula da Silva, quien estuvo preso acusado de actos de corrupción que finalmente no pudieron probárseles, será el nuevo presidente de Brasil, de acuerdo a lo que establecen esos sondeos varios. Bueno, Bolsonaro, el presidente de Brasil, pudo haber tenido razón si los números los apoyaran, pero como los números respecto a la salud, las condiciones de salud o la condición de la pandemia en Brasil, lo que indica es una cuestión grave o de crisis en términos de salud pública, pues Bolsonaro queda en una situación incómoda para poder sostener toda una teoría y o sus argumentos en contra de la vacuna, en contra de que se use mascarilla, en contra del distanciamiento, en contra del llamado pasaporte, pero porque la situación allí es muy fea respecto del COVID y al renunciarle a él 2 ministros de la salud pública, imaginémonos. Por eso ahí, ya terminando el corte del video de la agencia de prensa, bien decía que Bolsonaro estaba presentando un cuadro ideal, es decir, de lo que él pudo haber soñado respecto de su país.
Bueno, así es, porque la realidad de Brasil es otra. Y vuelvo y te repito, precisamente esa actitud que la ha mantenido contra la pandemia le ha costado en términos políticos y de voto una cuantía, porque te repito que las encuestas casi todas dan a Lula en un permanente ascenso con mira a las elecciones presidenciales próximas. Es decir, que ya nadie duda en Brasil de que el líder del PT, del Partido de los Trabajadores, volverá nuevamente a ser presidente de ese gran país suramericano. Así que vamos a esperar porque países las cosas son así. Usted no puede nunca hablar de que tal político está destruido, porque las circunstancias lo hunden, pero las mismas circunstancias lo elevan y lo levantan. Así ha sucedido Así es. en la historia de América Latina y de otros países del mundo. Mira, vamos a retornar Barriuso a Nueva York. En Nueva York, el presidente Luis Abinader, como dije anteriormente, ha estado cumpliendo su agenda de manera exitosa y si ha ido tal y como estaba programado originalmente. Él en un discurso anunció un conjunto de medidas para favorecer a los dominicanos que viven en el extranjero, incluyendo facilidades para la adquisición de vivienda. Él desde Nueva York, en una reunión sin precedentes de ministros y directores generales, enfocada en la implementación de servicios del gobierno en esta ciudad para beneficio de la comunidad dominicana, dijo mediante una videoconferencia, conversó con los funcionarios reunidos en el Palacio Nacional, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. Entre los servicios en favor de las diásporas dominicanas, Abinader citó el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y el programa de viviendas Familia Feliz, junto a iniciativas de aduanas y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, así como una oficina del Banco de Reserva. Anunció que iniciaron los trámites de comprar un edificio para el Consulado Dominicano en Nueva York y para instalar otras oficinas de instituciones dominicanas. Igualmente, comunicó que trabajan para conseguir la instalación de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El presidente Abinader insistió en el interés de su gobierno de ofrecer un buen servicio a los dominicanos que viven en el exterior y de que se sientan parte integral en todas las acciones. Tras la reunión, el gobernante contestó preguntas de los periodistas tanto en Nueva York como en Santo Domingo y estuvo acompañado de la delegación que viajó con él a Nueva York, que está entre ellos el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y el canciller Roberto Álvarez. Bueno, todos los presidentes que van a Nueva York tienen que hacer algún anuncio que al menos satisfaga las expectativas de los criollos, de los compatriotas residentes allá, porque la verdad es que son muy sensibles cuando tú no les toca lo que a ellos les interesa. Bueno, así es. Una de las mayores preocupaciones que han sido externadas y se ve mucho en el, vamos a llamarlo de otra manera, entre comillas, Dominican York, es decir, de los dominicanos residentes en Nueva York, principalmente en Nueva York, es su preocupación por el tema de la delincuencia. Para ellos viven muy pendientes, o un grueso, no todos, viven muy pendientes de lo que ocurre aquí en el país. Y viven permanentemente atados a esas informaciones sobre la delincuencia menor, mayor o cual fuere. Como el gobierno dominicano ha estado trabajando en un plan de seguridad ciudadana, vamos a ver cómo se evoluciona este plan, porque todos los anuncios que pueda hacer el presidente Abinader en Nueva York puede derrumbarse de pronto por cualquier tipo de información que se despache desde República Dominicana en relación al delito, al robo, a lo que es a la delincuencia. Porque si recordamos, en los últimos meses el gobierno de Medina y prácticamente lo primero de la inquietud era el tema de la delincuencia en República Dominicana. Sí. Bueno, para eso yo no quisiera que termine el programa sin nosotros compartir con los amigos televidentes un incidente que ocurrió durante la celebración del Consejo de la Asociación de Estados Latinoamericanos y del Caribe
el CELAC que sesionó este fin de semana en México. Ahí se enfrentaron el presidente Díaz Balart de Cuba, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el presidente de Paraguay, y creo que otro jefe de Estado intervino también en eso. Y cuando uno ve encuentros de esta naturaleza que reúnen a jefes de Estado donde la agenda se supone es discutir o llegar a consensos de iniciativas globales para combatir la desigualdad social, para generar de alguna manera oportunidades en la región. Uno dice, bueno, ¿para qué son estos encuentros bilaterales, estos encuentros regionales y estos encuentros mundiales que reúnen a nuestros presidentes? Vamos a ver, ojalá en esta parte no se corte el video, pero vamos a ver este resumen que presenta aquí, porque la verdad es que esto ocurrió, vuelvo y repito, en México durante la cumbre del CELAC. Adelante, director. Venezuela y Cuba sacaron chispas el sábado en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada en México. Los presidentes de Paraguay y Uruguay cuestionaron la legitimidad democrática de sus pares, el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel. Primero, el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez reafirmó que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, y de su lado el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou aseguró que participar en la cumbre no significaba ser complaciente con países donde no hay democracia plena. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Maduro se defendió pidiendo fecha, lugar y hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y América Latina. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto. Díaz-Canel también rechazó las declaraciones de Lacalle, afirmando que denotan su desconocimiento de la realidad, y lo acusó de imponer un paquetazo neoliberal en Uruguay. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Luego de esa declaración, el uruguayo leyó un fragmento de la canción Patria y Vida, un himno de las protestas de julio en Cuba que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. La declaración final de la cumbre llamó a un acceso justo y equitativo a las vacunas contra COVID-19 y a democratizar su producción. Según la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, solamente hay 4 países que superan el 80% de su población vacunada, aunque la media supera el 45%, pero hay un conjunto de naciones que no llega ni a 10%. La sexta cumbre respaldó además la creación de un fondo de la CELAC para responder a los desastres naturales derivados del cambio climático, para el cual, según el canciller mexicano Marcelo Ebrard, ya se han reunido $15 millones. Integrada por 33 países, la CELAC surgió en 2011 con el impulso del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y otros gobernantes de izquierda como contrapeso a la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual forman parte Estados Unidos y Canadá. No han dado resultados suficientes a la fecha, especialmente en... Bueno, eso fue en definitiva esa reunión del CELAC que fue celebrada este fin de semana en México. Bueno, Barriuso, no tenemos tiempo para más, así que agradecer como siempre a los amigos televidentes su sintonía, invitarlos para mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Así que Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, le deseamos muy buenas noches.